El murmullo de 1000 copas de champán se detuvo en seco, como si una orden invisible hubiera silenciado a la élite de la ciudad. Todos los ojos estaban fijos en mí, en el escenario de la gala anual de Industrias Valderrama, donde el peso del micrófono en mi mano se sentía tan definitivo como el de un martillo de juez. Abajo, en la mesa de honor, mi esposo Marcos sonreía, creyendo que este era su momento de gloria. A su lado, su madre, esa matriarca de hielo y acero, me miraba con una suficiencia que pronto se convertiría en cenizas. Levanté mi copa, no para brindar por su éxito, sino para oficiar su funeral corporativo y moral. El silencio en esa sala era tan denso, que casi se podía oír cómo sus fortunas se evaporaban, cómo sus reputaciones se hacían añicos, antes de que la primera palabra saliera de mi boca. Pero antes de llegar a ese brindis, a ese silencio sepulcral, necesito que entiendas lo que realmente sucedió, cómo construyeron su imperio, sobre mis ruinas. Antes de continuar, dime en los comentarios desde qué país me estás escuchando. Me gusta saber hasta dónde llegan las historias como la mía. Nuestra vida, o lo que yo creía que era nuestra vida, era una obra de arte. 2 años de un matrimonio que parecía sacado de una revista de lujo. Nuestra casa, con sus paredes de cristal y vistas al horizonte, olía a café recién hecho y a las gardenias que Marcos me traía cada sábado. La luz de la mañana se filtraba por los ventanales, pintando patrones dorados en el suelo de mármol mientras él leía el periódico financiero, y yo planeaba nuestro próximo viaje a la Toscana o a los viñedos de Napa. Él era el esposo perfecto, atento, ambicioso, el hombre que besaba mi frente antes de irse a trabajar, y me susurraba al oído cuánto admiraba la fuerza con la que yo había sobrellevado la muerte de mi padre y la subsecuente crisis en su empresa. Nuestra rutina era un vals perfectamente coreografiado, una sinfonía de seguridad y belleza donde cada nota estaba en su lugar. Hasta que una noche, la melodía se rompió. La pantalla de su teléfono, olvidado sobre la mesita de noche, se iluminó con un nombre que yo creía enterrado en el pasado. El de su exnovia. No volví a dormir esa noche. Él tampoco volvió a casa. A la mañana siguiente, el silencio de la casa era más pesado que cualquier grito. Fue entonces cuando su madre se presentó, sin anunciarse, vestida con un traje tan impecable y frío como su mirada. No hubo preguntas, no hubo consuelo. Se sentó frente a mí, en nuestro sofá de lino blanco, y deslizó un sobre por la mesa de centro. Dentro, un cheque por 5 millones de euros y un acuerdo de divorcio. Sé digna y desaparece, dijo con una voz que no admitía réplica. Acepté sin derramar una sola lágrima. Firmé donde me indicó y vi cómo se marchaba, satisfecha con su victoria. Parecía la salida más limpia, la más honorable. Pero la verdad, querido oyente, rara vez es limpia. Esa misma noche, mientras revisaba los últimos documentos de la empresa de mi padre para cerrar ese capítulo, algo no cuadró, un hilo suelto en una contabilidad que siempre había sido perfecta. Tiré de ese hilo, y lo que descubrí no fue una simple infidelidad. Fue una conspiración. Los 5 millones no eran un pago para callarme. Eran una devolución insultante, una migaja del imperio que habían robado. Durante años, usando mi confianza como llave maestra y mi matrimonio como fachada, Marcos y su familia habían desviado sistemáticamente los fondos de la empresa de mi padre, llevándola a la ruina mientras construían la suya. Mi vida entera, mi amor, mi duelo, todo había sido una estafa. En ese instante, la mujer que amaba a Marcos murió, y en su lugar no nació el llanto, sino el hielo. Mi primer impulso no fue gritar, ni romper en 1000 pedazos la porcelana fina que adornaba nuestra casa. Fue respirar, hondo y lento. Observé mi reflejo en la pantalla oscura de la computadora, viendo los números del fraude superpuestos sobre mi rostro. La rabia es un fuego que consume, pero el dolor, cuando se enfría, se convierte en un arma afilada, precisa y letal. Comprendí que un escándalo de gritos y lágrimas era exactamente lo que ellos esperaban, lo que me convertiría en la esposa histérica y despechada. Y yo no iba a darles ese gusto. No iba a enfrentarlo. Iba a desmantelarlo, pieza por pieza, con la misma frialdad y cálculo con la que ellos habían destruido a mi familia. Aquella noche, juré que usaría su propio dinero sucio para financiar mi venganza, y que el escenario de su caída no sería un tribunal anónimo,
sino el mismísimo pedestal que habían construido para celebrar su triunfo. Mi luto por el hombre que amé duró exactamente 37 minutos, el tiempo que tardé en prepararme un café y sentarme de nuevo frente a la pantalla que delataba su traición. Mi planificación para destruir al hombre que realmente era duraría los siguientes 6 meses. El primer paso fue convertir su insulto en mi arsenal. Esos 5 millones de euros, ofrecidos con tanto desdén por su madre, se convirtieron en el capital inicial para la operación más importante de mi vida. Contacté a Elena, una antigua compañera de la universidad cuya mente para las finanzas forenses era tan brillante como despiadada, y a Javier, un investigador privado que se movía por las sombras de la ciudad como un fantasma con una cámara. No les conté toda la historia, solo la parte que necesitaban saber, que buscaba justicia para mi padre. Los meses que siguieron fueron una inmersión en un mundo de números fríos y verdades hirvientes. Mientras yo seguía interpretando el papel de la esposa doliente y confundida, pidiendo tiempo para procesar el divorcio, mi equipo desmantelaba su imperio en secreto. Elena descubrió la arquitectura del fraude, una red de empresas fantasma en paraísos fiscales, facturas infladas y transferencias disfrazadas de honorarios de consultoría, que habían desangrado la empresa de mi padre lentamente, metódicamente. Cada extracto bancario era una carta de amor falsa, cada documento firmado un beso de Judas. Javier, por su parte, me trajo la pieza humana del rompecabezas. Fotografías de Marcos no solo con su exnovia, sino con miembros del consejo de administración que mi padre había considerado casi hermanos. No era solo la avaricia de un hombre, era una conspiración de chacales que esperaron a que el león envejeciera para devorarlo todo. La revelación más dolorosa fue encontrar el documento original, uno que le daba a Marcos un poder limitado sobre las finanzas, firmado por mí durante los días más oscuros de mi duelo, un papel que él había falsificado para otorgarse un control absoluto. Habían usado mi dolor como su arma, y yo usaría su arrogancia como la mía. Con el mapa de su crimen en mis manos, la fase final del plan comenzó a tomar forma. El escenario perfecto se presentó solo. La gala anual de Industrias Valderrama, un evento que ellos mismos habían organizado para celebrar la milagrosa recuperación, y su nombramiento oficial como el nuevo CEO. Con una hipocresía que helaba la sangre, el propio Marcos me llamó para invitarme. Quería que estuviera allí en primera fila como el símbolo de la transición pacífica. La esposa trofeo que aceptaba su destino con elegancia. Incluso me pidió que diera un breve discurso en honor a la memoria de mi padre. Fue como si me entregaran la soga para su propia horca. Acepté con una voz suave y quebrada, la misma que había perfeccionado durante meses. Pasé las siguientes semanas preparando no solo mi discurso, sino el campo de batalla. Envié anónimamente invitaciones a 2 de los periodistas de investigación más temidos del país. Me aseguré de que el principal inversor de su nuevo proyecto, un hombre conocido por su aversión al escándalo, estuviera sentado en la mesa principal. Elena preparó un paquete digital con cada prueba irrefutable, listo para ser enviado a todos los asistentes y a la prensa en el momento exacto. Mientras ellos veían a la mujer rota, yo era la directora de orquesta afinando los instrumentos para una sinfonía de destrucción. La noche de la gala, me puse un vestido rojo, del color de la sangre y la venganza. Al entrar en el salón, Marcos me recibió con una sonrisa radiante, ajeno a que no estaba mirando a su víctima, sino a su verdugo. El silencio que siguió a mi entrada fue un lienzo en blanco sobre el cual yo estaba a punto de pintar su ruina. Caminé hacia el podio, y el haz de luz me siguió como si fuera mi cómplice, separándome de la multitud y colocándome en el centro de su universo, justo antes de hacerlo implosionar. Marcos me sonreía desde la primera fila, una sonrisa de propietario, del hombre que creía tenerme exactamente donde quería. Qué poco sabía que era él quien estaba en mi trampa. Ajusté el micrófono, y el leve sonido resonó en la sala con la solemnidad de un veredicto. Buenas noches, comencé, mi voz clara y firme, desprovista de la fragilidad que él esperaba. Mi esposo Marcos me pidió que dijera unas palabras en honor a mi padre y al increíble legado que construyó. Un legado, hice una pausa, dejando que la palabra flotara en el aire, basado en la confianza, la lealtad y la familia. Mis ojos se encontraron con los de mi suegra, y por un instante, su máscara de acero pareció vacilar. Y esta noche, celebramos cómo ese legado ha sido transformado. Detrás de mí,
La pantalla gigante que debía mostrar una fotografía de mi padre cobró vida, pero no era su rostro sonriente lo que apareció, sino un intrincado mapa de cuentas bancarias, fechas y transferencias. Un murmullo de confusión recorrió la sala. La sonrisa de Marcos se congeló, convirtiéndose en una mueca de incredulidad. Creían que esta noche sería su coronación. Continué, mi voz ahora con un filo de hielo. Pero se equivocaron. Esto es una autopsia. La autopsia de una empresa desangrada por la codicia y la traición. El pánico comenzó a dibujarse en su rostro. Intentó levantarse, pero la mirada de su madre lo ancló a la silla. Ahora mismo, anuncié con una calma aterradora, todos ustedes recibirán en sus teléfonos un pequeño resumen de esta autopsia. Un archivo digital con cada factura falsificada, cada transferencia ilícita y cada firma que usaron para robarle a un hombre moribundo su trabajo de toda una vida. El salón se llenó de un coro de notificaciones electrónicas. El silencio se rompió. Vi los rostros de los inversores iluminados por el brillo de sus pantallas, sus expresiones pasando de la curiosidad al horror, y luego a la furia. Él quiso un espectáculo, y yo apenas encendí las luces. Marcos finalmente se puso de pie, gritando mi nombre, pero su voz se ahogó en el caos de su propio derrumbe. No necesité levantar la voz. La verdad gritó por mí. Mientras la seguridad, discretamente contratada por mí, lo escoltaba fuera del escenario entre los flashes de los periodistas, yo levanté mi copa. Usaron el poder que me hicieron firmar durante mi duelo para tomar el control, declaré, mi voz elevándose sobre el tumulto. Así que me pareció poético usar ese mismo poder, junto con las pruebas de su fraude, para iniciar la transferencia de cada acción fraudulenta de vuelta a su legítimo dueño. El imperio de mi padre vuelve a casa. El martillo había caído. La humillación pública era solo el principio. Los activos de la familia Valderrama serían congelados al amanecer, y las demandas penales ya estaban redactadas, esperando en el escritorio de mi abogado. La amante, cuyo silencio había sido comprado con acciones de la empresa robada, lo perdería todo junto con ellos. Terminé mi brindis mientras él era arrastrado fuera del salón, su reputación hecha jirones. Brindo por la justicia y por los nuevos comienzos. Bebí un sorbo de champán, el sabor era dulce, como la victoria. No recuperé lo que perdí, porque el amor que creí tener nunca fue real, pero aprendí a nunca más perderme por nadie. Dejé el micrófono en el podio y bajé del escenario, caminando entre la multitud que se abría a mi paso, no como la esposa traicionada, sino como la reina que había reclamado su trono de las cenizas. Con el mapa de su crimen en mis manos, la fase final del plan comenzó a tomar forma no como una explosión de ira, sino como la lenta y metódica composición de una obra maestra. El escenario perfecto se presentó por sí solo, servido en una bandeja de plata por su propia arrogancia, la gala anual de Industrias Valderrama, y la invitación llegó directamente de la boca del lobo. Recuerdo el sonido de su voz al teléfono, tan llena de una falsa compasión, que casi me provocó una sonrisa. Quería que yo estuviera allí, en primera fila, el símbolo viviente de su transición pacífica, la esposa trofeo que aceptaba su destino con una elegancia silenciosa. Pero la verdadera joya de su hipocresía fue cuando me pidió que diera un breve discurso, unas palabras en honor a la memoria de mi padre. Fue en ese instante, mientras mi garganta se cerraba no por el dolor sino por la ironía, que supe que me había entregado la soga para su propia horca. Acepté con una voz suave, cuidadosamente quebrada, la misma que había perfeccionado durante meses de luto fingido. Será un honor, Marcos, le dije, sintiendo el peso de cada sílaba como un clavo en su futuro ataúd. Las semanas siguientes no fueron de preparación, fueron de coreografía. No preparaba un discurso, sino un campo de batalla. Mi primer movimiento fue curar la lista de invitados. Usando una dirección de correo anónima y el prestigio falsificado de un organizador de eventos, envié invitaciones personales a piezas clave del tablero. No solo a los dos periodistas de investigación más temidos del país, sino también a Ricardo Morales, el banquero suizo que custodiaba las líneas de crédito de su nuevo proyecto, y cuya aversión al escándalo era legendaria. Invité a la presidenta del Comité de Ética Empresarial, una mujer implacable, y me aseguré de que su principal socio internacional, un hombre que había construido su reputación sobre la transparencia, estuviera sentado en la mesa de honor, justo frente al escenario.
Cada invitado era un juez, un verdugo potencial, y ellos mismos los habían convocado para aplaudir su triunfo. Mientras tanto, Elena, mi brillante estratega financiera, transformó el árido lenguaje de los extractos bancarios en un arma visual. Creó un paquete digital impecable, una autopsia interactiva del fraude con gráficos que mostraban el flujo del dinero desde las cuentas de mi padre hasta sus paraísos fiscales. Todo estaba alojado en un servidor seguro, listo para ser enviado a todos los dispositivos dentro del salón, con una sola palabra clave de mi discurso: legado. Incluso soborné discretamente a un técnico del evento para que me diera el control de la pantalla gigante detrás del podio. La noche de la gala, mientras me ponía un vestido de seda rojo del color de la sangre y la venganza, no sentía nervios, sino una calma glacial. El vestido no era una prenda, era una armadura, una declaración de guerra silenciosa. Me miré al espejo y la mujer que me devolvía la mirada ya no era una víctima, era una estratega, una cazadora esperando pacientemente en la oscuridad. Al entrar en el salón, Marcos me recibió con una sonrisa radiante, tomándome del brazo con una familiaridad que revolvía el estómago. Me susurró al oído lo hermosa que estaba y lo mucho que significaba para él que yo estuviera allí. Y yo, con la sonrisa más dulce y vacía que pude conjurar, le respondí: no me lo perdería por nada del mundo. Él no estaba mirando a su exesposa, a su víctima, estaba mirando a su verdugo, y estaba demasiado ciego por su propio reflejo para darse cuenta. El silencio que siguió a mi entrada fue un lienzo en blanco sobre el cual yo estaba a punto de pintar su ruina. Caminé hacia el podio, y el haz de luz me siguió como si fuera mi cómplice, separándome de la multitud y colocándome en el centro de su universo, justo antes de hacerlo implosionar. Marcos me sonreía desde la primera fila, una sonrisa de propietario, del hombre que creía tenerme exactamente donde quería. Qué poco sabía que era él quien estaba en mi trampa. Ajusté el micrófono, y el leve sonido resonó en la sala con la solemnidad de un veredicto. Buenas noches, comencé, mi voz clara y firme, desprovista de la fragilidad que él esperaba. Mi esposo Marcos me pidió que dijera unas palabras en honor a mi padre y al increíble legado que construyó. Un legado. Hice una pausa, dejando que la palabra flotara en el aire, basado en la confianza, la lealtad y la familia. Mis ojos se encontraron con los de mi suegra, y por un instante, su máscara de acero pareció vacilar. Y esta noche, celebramos cómo ese legado ha sido transformado. Detrás de mí, la pantalla gigante que debía mostrar una fotografía de mi padre cobró vida. Pero no era su rostro sonriente lo que apareció, sino un intrincado mapa de cuentas bancarias, fechas y transferencias. Un murmullo de confusión recorrió la sala. La sonrisa de Marcos se congeló, convirtiéndose en una mueca de incredulidad. Creían que esta noche sería su coronación, continué, mi voz ahora con un filo de hielo. Pero se equivocaron, esto es una autopsia, la autopsia de una empresa desangrada por la codicia y la traición. El pánico comenzó a dibujarse en su rostro. Intentó levantarse, pero la mirada de su madre lo ancló a la silla. Ahora mismo, anuncié con una calma aterradora, todos ustedes recibirán en sus teléfonos un pequeño resumen de esta autopsia. Un archivo digital con cada factura falsificada, cada transferencia ilícita, y cada firma que usaron para robarle a un hombre moribundo su trabajo de toda una vida. El salón se llenó de un coro de notificaciones electrónicas. El silencio se rompió. Vi los rostros de los inversores iluminados por el brillo de sus pantallas, sus expresiones pasando de la curiosidad al horror, y luego a la furia. Él quiso un espectáculo, y yo apenas encendí las luces. Marcos finalmente se puso de pie, gritando mi nombre, pero su voz se ahogó en el caos de su propio derrumbe. No necesité levantar la voz. La verdad gritó por mí. Mientras la seguridad, discretamente contratada por mí, lo escoltaba fuera del escenario entre los flashes de los periodistas, yo levanté mi copa. Usaron el poder que me hicieron firmar durante mi duelo para tomar el control, declaré, mi voz elevándose sobre el tumulto. Así que me pareció poético usar ese mismo poder, junto con las pruebas de su fraude, para iniciar la transferencia de cada acción fraudulenta de vuelta a su legítimo dueño. El imperio de mi padre vuelve a casa. El martillo había caído. La humillación pública era solo el principio. Los activos de la familia Valderrama serían congelados al amanecer, y las demandas penales ya estaban redactadas, esperando en el escritorio de mi abogado.
La amante, cuyo silencio había sido comprado con acciones de la empresa robada, lo perdería todo junto con ellos. Terminé mi brindis mientras él era arrastrado fuera del salón, su reputación hecha jirones. Brindo por la justicia, y por los nuevos comienzos. Bebí un sorbo de champán, el sabor era dulce, como la victoria. No recuperé lo que perdí, porque el amor que creí tener nunca fue real. Pero aprendí a nunca más perderme por nadie. Dejé el micrófono en el podio y bajé del escenario, caminando entre la multitud que se abría a mi paso, no como la esposa traicionada, sino como la reina que había reclamado su trono de las cenizas. El sonido de mi copa de cristal al posarse sobre una bandeja fue el único gesto que hice, un punto final delicado y definitivo en medio del estruendo. Mientras caminaba hacia la salida con la espalda recta y la mirada fija en el futuro, pude sentir sin necesidad de voltear, la mirada de mi suegra. No era una mirada de odio, sino de algo mucho peor, de reconocimiento. En ese instante, la matriarca de hielo y acero vio en mí el reflejo de la depredadora que ella siempre había aspirado a ser, y comprendió que había sido superada en su propio juego, con sus propias reglas. El imperio de los Valderrama no cayó por un ataque externo, sino por una implosión silenciosa que yo había diseñado desde su mismo corazón. Los días que siguieron no fueron una guerra, sino una demolición controlada. Los titulares de la prensa financiera hicieron exactamente lo que esperaba, desmembrando la reputación de los Valderrama con una precisión quirúrgica que el dinero no podía silenciar. Los inversores, liderados por el escandalizado Ricardo Morales, se retiraron en masa, provocando un colapso en el valor de sus acciones que fue tan rápido como humillante. Las autoridades, armadas con el impecable dossier de Elena, congelaron cada cuenta, cada activo, cada refugio fiscal que habían construido con el sudor y la vida de mi padre. Su caída no fue un estruendo, sino un silencio sepulcral, el sonido de puertas cerrándose, de teléfonos que ya no eran atendidos, de una élite social que les daba la espalda como si nunca hubieran existido. El divorcio se firmó en una sala de juntas anónima, no en un tribunal. Marcos se presentó como un fantasma, con la mirada vacía de quien lo ha perdido todo, no solo el dinero sino el guión de su propia vida. No hubo súplicas, no hubo disculpas, solo el temblor de su mano al firmar el documento que lo despojaba de cualquier derecho sobre mi vida y mi patrimonio. Yo no le ofrecí ni una palabra. El silencio, después de todo, había sido mi mayor arma, y sería mi último regalo para él. No volví a la casa que compartimos. Aquel lugar, con sus paredes de cristal y sus gardenias marchitas, no era más que un mausoleo de mentiras. En su lugar, volví a la oficina de mi padre, al epicentro de todo lo que habían intentado destruir. El olor a cuero viejo y a café de la mañana seguía allí, como un ancla en el tiempo. Sentarme en su silla no se sintió como una victoria, sino como una responsabilidad. La justicia no era solo verlos caer, era reconstruir lo que habían roto, honrar su legado no con venganza, sino con integridad y trabajo. No recuperé el amor que creí tener, porque un espejismo no puede recuperarse. En su lugar, me encontré a mí misma, la mujer que mi padre siempre supo que era, fuerte, capaz y dueña absoluta de su destino. La verdadera victoria no fue despojarlos de su fortuna, sino demostrar que el imperio que mi padre construyó sobre cimientos de honor era mucho más sólido que el castillo de naipes que ellos levantaron sobre la traición. Así que si estás escuchando esto, en cualquier parte del mundo, y sientes que tu mundo se desmorona por la traición de alguien en quien confiabas ciegamente, permíteme decirte algo. El dolor es inevitable, es un fuego que amenaza con consumirlo todo. Pero tienes una elección, puedes dejar que te convierta en cenizas, o puedes recoger esas cenizas y forjar con ellas un acero tan afilado, que nadie volverá a atreverse a herirte. No necesitas gritar para que te escuchen. No necesitas romperte para demostrar que estás herida. A veces, la mayor demostración de fuerza es la quietud, la observación paciente del tablero antes de hacer tu movimiento final. Si alguien te hace creer que tu dolor es una exageración, que tus sentimientos son un drama innecesario, recuerda esto: hasta el silencio puede ser un arma, la más poderosa de todas, si aprendes a usarla en el momento preciso. Cuéntame en los comentarios desde qué país nos estás viendo, me encantará leerte. Y no olvides suscribirte para no perderte más historias como esta.